Buenos días, tardes o noches mi querida comunidad, hoy estamos en otro nuevo video para el canal. Recuerden que ninguna de las historias me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores, link en la descripción. Y sin más preámbulo empecemos. Capítulo 45. La piedra filosofal. Señor Caza. Solo por curiosidad, ¿podrías decirme el nombre de tu padre?, preguntó, sorprendiéndolo. Pero, lo que más lo sorprendió fue la prueba de legilimancia que sintió inmediatamente después. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Axel intentó no mostrar su sorpresa. Esta vez, fue realmente tomado por sorpresa ya que por lo que pudo observar, Gorsky no parecía tener malas intenciones apenas un momento antes. Además, la legilimancia es rara. Muy raro. Pero en realidad no estaba preocupado. El sistema siempre evitará que se filtre información confidencial. Axel casualmente rompió el contacto visual, rompiendo así la conexión, mientras respondía la pregunta. Nunca conocí a mi padre, profesor. Pero creo que era un muggle llamado Etanut. Respondió Axel, inventando un nombre al azar. Sería una misión imposible para Gorsky sacar algo de esto. Ah, entonces es así, pronunció Gorsky mientras miraba pensativamente a Axel. Bueno, tu cara me resultaba familiar. Y tienes el mismo apellido que un hombre que conocí en el pasado, así que pregunté. Axel se encogió de hombros. No es un problema. ¿Puedo irme ahora, profesor? Gorsky todavía parecía estar sumido en profundos pensamientos. Sí, claro, gracias por su ayuda, señor Hunt. Espero que disfrutes tus vacaciones. Lo mismo, señor. Respondió Axel mientras comenzaba a irse, todavía en guardia. Ah, ¿y el señor Hunt? Axel hizo una pausa. Ten cuidado. Tu nombre y apariencia podrían atraer el tipo de atención equivocado, dijo Gorsky, sonando siniestro por alguna razón. ¿Qué carajo fue eso?, exclamó Axel nada más salir. Sistema, ¿qué quería saber? Básicamente, Jakub Gorsky quería saber si estás relacionado con Tristan Hunt o no. Tu apariencia y apellido sugerirían que lo eres. Las cejas de Axel se fruncieron. ¿Por qué querría preguntar eso?, preguntó. Gorsky es miembro de una organización misteriosa. Tu papá les robó algo muy importante y escapó. Gorsky quería saber si te lo transmitió. Axel sacudió la cabeza con tristeza. ¿Cómo carajo iba a tener algo tan valioso? No me dejaron nada. Hizo una pausa mientras su mano se llevaba el cuello. No puede ser, ¿verdad?, pensó mientras una escena borrosa del colgante en forma de cruz colocado alrededor de su cuello aparecía en su mente. Era lo único que le habían dejado. Sí, ese es precisamente el objeto que robó tu papá. Axel apretó el puño alrededor del colgante. Entonces, por eso Gorsky me dijo que tuviera cuidado. Él murmuró. Vendrán a buscarlo tan pronto como descubran las pistas que lo relacionan con Tristan. Axel sacó el colgante y lo guardó en su bolso. Entonces, ¿qué carajo es esta cosa? ¿Por qué es tan importante?, preguntó finalmente. Información restringida. ¿Qué carajo? ¿Por qué? Ese objeto es la clave para luchar contra Voldemort y la clave para obtener poderes. Es la pieza más importante que puedes usar contra Voldemort. Por eso la información directa está restringida. Sería una interferencia demasiado grande decirle directamente su uso. Si se permitiera este nivel de interferencia, entonces los registros acásicos no tendrían que pasar por la molestia de ayudarte lentamente a volverte fuerte por tu cuenta. Axel suspiró. Nunca es fácil con el sistema. Entonces, ¿qué carajo se supone que debo hacer? Misión especial activada. Persigue a los miembros de la organización misteriosa y extrae la información sobre el uso de la clave. Recompensas. Se quedó con cientos de pensamientos. ¿Otra misión especial? Pero maldita sea, tiene sentido. Si el sistema no puede decírselo, las únicas personas que podrán hacerlo tendrán que ser aquellas que lo tuvieron en primer lugar. Entonces, esas fueron las personas que mataron a sus supuestos padres, ¿eh? Se supone que debe ir tras ellos si quiere conocer los poderes de esta llave. Incluso si él no va tras ellos, ellos irán tras él de todos modos tan pronto como noten las pistas obvias.
Cualquiera sea el caso, hay una cosa que ahora está absolutamente clara. Tiene que curarse lo antes posible. Por la noche, Axel abrió los ojos en cuanto sintió la perturbación. Actualmente se encontraba en el pasillo del tercer piso, esperando la oportunidad adecuada. Había evaluado el nivel de habilidad de Dumbledore y su decisión final fue, robarle la piedra de Dumbledore sería demasiado difícil y engañoso con solo un año de aprendizaje de magia. Por eso tiene un plan diferente. Esta otra persona, sea quien sea, claramente tiene mucha más preparación, experiencia y recursos que él. Así que Axel ha decidido hacer autostop, por así decirlo. Y ahora mismo parece que la persona está aquí. Bueno, vamos a pescar. Pensó mientras se preparaba. Con el SP que había obtenido de su juerga de robos en los dormitorios de Slytherin y de niñas. Dormitorios, había comprado algunas habilidades más importantes además del ladrón sin rastro. Verdadera invisibilidad. Otorga la capacidad de ser invisible. También puedes hacer que cualquier cosa con tu contacto físico sea invisible. También puedes transmitirlo a otros con su consentimiento. Sin sonido. Anula el sonido. Incluso puedes cantar hechizos sin hacer ruido. También puedes transmitirlo a otros con su consentimiento. Borrar olor. Una vez dominado, ni siquiera el mejor de los depredadores puede detectar tu olor. Estas habilidades también podrían realizarse usando los hechizos normales que se dan en los libros, pero no en la medida en que podría hacerlo con el método del sistema. Además, no eran tan caros. Y aprendieron más rápido utilizando el método del sistema. Entonces Axel diría que fue un buen negocio. Mientras esperaba, el contorno de la persona se volvió más claro a medida que Axel lo veía. Entonces eres tú, murmuró, todavía en voz baja. Y otras habilidades de sigilo, su agarre en su varita se apretó cuando vio quién era el ladrón. Era un bitch. Axel tuvo grandes sospechas desde el principio de que era ella. Esa fue una de las razones por las que aún no se vengó de ella. Si él la mataba, ¿quién le robaría la piedra? Hoy, un bitch estaba envuelto en una pesada capa oscura y, para su sorpresa, en realidad estaba flotando. Observó sorprendido cómo la tonta voladora de repente aceleró mientras pasaba volando por las barreras de notificación y alarma que Dumbledore había instalado. ¡Mierda!, exclamó Axel irritado al darse cuenta de lo que ella estaba haciendo. Había esperado que ella evitara o desarmara sutilmente la sala de notificaciones, pero la tonta pasó rápidamente por delante de ella. Parecería que ni siquiera ella tenía una solución para esa sala. O no lo detectó o simplemente no le importó. Umbridge iba a acelerar todo para poder escapar antes de que llegara Dumbledore. «Espérame, tonta», gritó Axel mientras lo seguía en su escoba, el cuchillo valentino en una mano y su varita en la otra. Umbridge parecía haberse vuelto bestia esta noche cuando Axel vio su poder a través de los obstáculos y trampas. La puerta en el otro extremo se abrió de golpe y un perro de 3 cabezas murió con 3 ráfagas de luces verdes mientras Umbridge gritaba el hechizo continuamente. Luego procedió a sortear todos los obstáculos, haciéndole las cosas muy fáciles a Axel, quien solo tenía que seguirla. «Joder, ¿va a ser tan fácil?», murmuró al verla derrotar a 2 trolls uno tras otro. Ya había superado muchos obstáculos sin tener que hacer nada. Umbridge estaba muy bien, pero algo no cuadraba. «Estos obstáculos», él murmuró. «¿Por qué parece que han sido diseñados para niños?» Ciertamente no eran lo que esperaba después de mirar el nivel de las barreras colocadas en la entrada. Axel sintió que podía superarlos por sí solo fácilmente. La siguiente habitación tenía un trozo de papel y algunas pociones y la habitación estaba rodeada de llamas negras. Pensó que Umbridge revisaría el periódico y las pociones. Pero, para su sorpresa, ella ni siquiera miró esas cosas mientras su capa la envolvía por completo y se lanzaba directamente a través del fuego. No. Axel no tuvo tiempo de pensar mucho. Su viaje lo está dejando varado aquí. Ojos arcanos. Al no tener otra opción, activó sus ojos arcanos para mirar alrededor de la habitación. Este fuego no podría arder eternamente sin ninguna fuente. Y efectivamente, encontró el combustible enterrado en el suelo. Axel cortó la fuente y el fuego se desvaneció repentinamente. Realmente es un juego de niños, murmuró mientras corría hacia la siguiente cámara. Gracias a Dios ella todavía está aquí, pensó mientras encontraba a Umbridge parada frente a un espejo.
Para su sorpresa, ella no estaba apurada en decir esto. ¿Es esto? Él pensó. Parecería que este era el lugar donde estaba escondida la piedra. Está dentro. Escuchó decirle una voz espeluznante. Y a Axel se le puso la piel de gallina. Vio una silueta oscura emergiendo del pecho de Umbridge. Umbridge cayó de rodillas. Mi señor, ¿qué debo hacer? Mujer tonta. Es tu trabajo resolverlo. Si pudiera ser corpóreo, entonces la piedra habría estado en mi poder por mucho tiempo. Dijo la voz con ira. Ese sí, mi señor. Umbridge hizo una reverencia, justo después de lo cual comenzó a probar diferentes métodos para intentar sacar la piedra del espejo. Pasaron unos minutos mientras Umbridge probaba todo y Axel se impacientaba. Dumbledore. Sabía que ese viejo no lo pondría tan fácil. Axel escuchó la silueta enfurecerse mientras el tiempo comenzaba a pasar. Nos llevaremos el espejo, dijo, haciendo que Axel se moviera. Parece que esta fue su señal para actuar. Axel levantó relajadamente su varita para apuntar directamente a Umbridge. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, escuchó pasos apresurados desde atrás. Umbridge. Detener. Axel, Silueta y Umbridge voltearon la cabeza al unísono ante la inoportuna intrusión. Hijo de un... Axel maldijo en voz alta al ver quiénes eran los nuevos invitados. Una de ellas era Rose Potter. Pero no hubo mucho problema con su presencia. Él ya le había advertido antes. Después de eso, si todavía tenía deseos de morir, era libre de venir. Pero... ¿qué carajo estás haciendo tú aquí? Casi gritó mientras miraba a Daphne, que también estaba presente junto a Rose. Parecería que los demás realmente habían seguido su consejo y se habían rendido con la piedra, excepto Rose Potter, quien se había apresurado de todos modos. Pero, ¿qué está haciendo Daphne aquí a pesar de haber aceptado no ir? Había que señalar que estos dos no eran nada, frente a Umbridge. No tenían ninguna posibilidad y Umbridge no les mostrará ninguna piedad. Axel golpeó el aire con frustración. No podía entender por qué ella haría esto. Daphne suele ser una chica inteligente y lógica que desdeñaría hacer estos actos estilo Gryffindor. Ella no haría nada tan suicida. A menos que, los ojos de Axel se abrieron cuando se dio cuenta. Sí. Eso es todo. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego para no verlo? Daphne suele ser inteligente y lógica, a menos que se trate de su hermana. La piedra filosofal. Su elixir puede otorgarle al bebedor la inmortalidad. Astoria está muriendo y todos los métodos para salvarla han fallado, excepto este. Y cuando Daphne se enteró de esta noticia, debió haber pensado en comprársela a su hermana. Normalmente no habría sido tan impulsiva, pero probablemente era su única oportunidad. Axel recordó lo emocionada que había estado cuando le habló por primera vez de la piedra. Ella parecía mucho más feliz ese día ahora que él pensaba en ello. Pero había estado demasiado ocupado y ensimismado para darse cuenta de eso. Por otro lado, ella era la que se preocupaba por él y ahora estaba en peligro porque él no se había dado cuenta. Ja 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 ja. Se escuchó una risa oscura cuando un rostro se hizo visible en la silueta oscura. Rose Potter, hija de esa sangre sucia, finalmente nos conocemos. Capítulo 46. La revelación. Rose Potter, la hija de esa sangre sucia, finalmente nos conocemos. Dijo la voz. Rose y Daphne, que solo esperaban a Umbridge o Snape, quedaron comprensiblemente desconcertadas al encontrarse con una existencia espeluznante parecida a un fantasma. ¿Qué carajo eres? Preguntó Daphne y Rose también quería saber lo mismo. Tú. Umbridge apuntó su varita de Daphne y las piernas de Daphne cedieron cuando cayó de rodillas. Niña tonta. No sabes con quién estás hablando. Ella gritó con una expresión trastornada. Tienes que agradecer a la buena estrella de Daphne por ser sangre pura o ya se habría comido un crucio. Estás en presencia del señor oscuro más poderoso de todos los tiempos, Lord Voldemort. Muestra algo de respeto. Punto interrogación de cierre, exclamación de cierre. Por 3. Axel hizo una pausa en sus acciones mientras miraba a la existencia con cara de serpiente en estado de shock después de escuchar a Umbridge. Este es Voldemort. ¿Cómo? ¿No se suponía que ese tipo estaba en el inframundo? ¿Sistema? Él es de hecho Lord Voldemort.
Como se explicó, él tiene sus medios para influir en el mundo. Mierda. Axel maldijo. Como si esto no fuera lo suficientemente difícil. Rose también negó con la cabeza. Voldemort está muerto. Lo derroté hace una década. Declaró, examinando la existencia fantasmal frente a ella. ¿Cómo podría ser Voldemort? Voldemort se rió, pareciendo divertido. No te engañes, niña. Lord Voldemort está muy vivo. Y usted no tuvo nada que ver con nada de lo que sucedió hace una década, todo fue de esa mujer. Haciendo. Oh, cómo me gustaría poder torturarla. Dijo, escupiendo la última parte con veneno en su voz. Rose no podía entender lo que estaba pasando. ¿Qué diablos? Empezó. Pero Daphne ya había oído suficiente. Expelliarmus. Gritó, apuntando su varita a Umbridge. Ella estaba aquí por la piedra e iba a conseguirla. Axel, que estaba jugueteando con el espejo, tratando de sacar la piedra, maldijo en voz baja. Esta chica no puede cortejar a la muerte por un momento y dejarlo robar en paz. El hechizo golpeó a Umbridge, pero golpeó su capa y se apagó, sin tener ningún efecto. Siguiendo su ejemplo, Rose también intentó lanzar sus hechizos, pero fue en vano. Jeje, eso estuvo lindo, querida. Dijo Umbridge, después de lo cual apuntó con su varita a las chicas. Tenebris ligaré. Se conjuraron dos cuerdas oscuras mientras serpenteaban hacia Rose y Daphne. Las chicas intentaron evitarlo, incluso intentaron dispararle hechizos, pero todo fue en vano ya que pronto quedaron atadas. Luego procedió a dispararles dos hechizos desarmadores, haciendo que sus varitas volaran fuera de su alcance. Eso debería bastar por ahora. Dijo antes de volver su atención al espejo. Se paró frente a él e intentó moverlo para guardarlo, pero no se movía. Axel no hizo nada ya que ya había intentado almacenarlo sin éxito. Por supuesto, no podría haber sido tan fácil. Ella murmuró. ¿Qué debo hacer, maestro? Intenta usar a la chica Potter. Vino la voz de Voldemort, le mostrará algo diferente. Umbridge hizo lo que le dijo y Rose, que todavía estaba atada por las cuerdas, se encontró siendo arrastrada hacia el espejo cuando Umbridge le apuntó con su varita. Mírate al espejo. Ordenó Umbridge mientras casi empujaba la cara de Rose frente al espejo. Rose se miró en el espejo y abrió mucho los ojos, dejando que Axel dedujera que realmente funcionó. ¿Qué ves? Exigió Umbridge, sin estar muy segura de si Rose entendió algo. Pero Axel ya podía darse cuenta, al notar las minúsculas reacciones de Rose, de que algo estaba pasando. Ojos arcanos. Al no tener otra opción, una vez más usó Arcane Eyes y sufrió dolor de cabeza. Pero valió la pena. Tal como esperaba, allí estaba. Una masa resplandeciente de energía, lo suficientemente brillante como para hacer que él cerrara la suya debido al resplandor, simplemente en el bolsillo de su túnica. Pero incluso después de conseguir la piedra, Rose fingió ignorancia. Yo, veo que soy el capitán de Quidditch, tengo la piedra filosofal en mi mano, hay cierto chico molesto postrado frente a mí, reconociendo mi superioridad. Mentiras. Ella está mintiendo. Lord Voldemort lo sabe, siempre lo sabe. Exclamó la aparición fantasmal y los ojos de Axel se abrieron cuando se dio cuenta de cómo Umbridge sabía que estaba mintiendo cuando le dijo que era un sangre pura. Umbridge agitó su varita y la cabeza de Rose se golpeó contra el espejo. Dímelo ahora. O te espera un mundo de dolor, niña. Gritó, apuntándola con su varita. Rose sacudió la cabeza, permaneciendo terca a pesar del dolor. Dímelo ahora, Rosa. Y puedo considerar darles a ti y a tu madre una muerte fácil. Dijo Voldemort en un tono siniestro. No parecía muy molesto por la inútil resistencia de Rose. Rose hizo una pausa en su lucha al comprender las palabras de Voldemort. ¿No mató ya a su madre? ¿Qué quieres decir con eso? Ella preguntó. A Axel, por otro lado, no le importan nada estas cosas. Sus ojos estaban enfocados en el bolsillo de la túnica de Rose, donde estaba escondido el tesoro más valioso. Miró su mano, que no estaba nada estable. No es lo suficientemente bueno como para poder tomar la piedra mientras Rose todavía está en guardia. Voldemort se rió entre dientes ante la falta de idea de Rose. No sabes nada, ¿verdad? No eres tan brillante como tu madre, Rose Potter. Dijo divertido.
Mientras Voldemort se divertía, Axel ya había tomado su decisión. Incluso con estas manos lisiadas, no le resulta tan difícil conseguir la piedra. Eléctrica impulsa. Por 5. Cargó su Electrical Zap 5 veces en muy rápida sucesión, generando una enorme cantidad de carga que pedía ser desatada. Inmediatamente después, se lo clavó a un bridge, justo en el área expuesta alrededor de su cuello. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Abrumada por la agonía, un bridge grita como un cerdo moribundo, distrayendo no solo a Rose, sino también a todos los demás en la habitación. Aunque ella no fue la única que gritó. La capa que la envolvía también de alguna manera produjo un sonido cuando abandonó su cuerpo y escapó. Esto fue por la tortura, loca. Murmuró Axel a pesar de que nadie podía escucharlo a través de su inglés. Mientras rápidamente extraía la piedra del bolsillo de Rose mientras ella estaba distraída. La piedra, después de estar en contacto físico con él, quedó envuelta en la magia de la invisibilidad a través de True Invisibility. Y Axel rápidamente se la guardó en el bolsillo, todavía sin creer que realmente había conseguido la piedra. Finalmente puedo ser curado, puedo ser curado, puedo ser curado. Pensó repetidamente con incredulidad. ¿Qué has hecho? Por otro lado, Voldemort se enfureció con Rose, pensando que fue ella quien hizo esto haciéndose el tonto. Sin perder más tiempo, se sumergió directamente en la cabeza de Rose, tratando de profundizar en su mente para descubrir la ubicación de la piedra. Rosa. Gritó Daphne que todavía estaba atada y Axel también pensó que Rose Potter estaba acabada, pero... quebrar. ¿Qué? Llegó la voz sorprendida de Voldemort. Tan pronto como Voldemort intentó tocar a Rose, sus ojos se volvieron negros como boca de lobo cuando un vórtice de magia oscura comenzó a girar a su alrededor. Y luego, auge. Se produjo una explosión con Rose en el centro mientras Axel salía despedido mientras defendía la piedra con su vida. Un relámpago negro crepitó cuando apareció un corte profundo en el espacio, que succionó a Voldemort directamente hacia él. Un bridge, que tenía el relicario de Voldemort alrededor de su cuello, también comenzó a ser arrastrada hacia la grieta. No, no lo haces, loca. Exclamó Axel, quien hizo ademán de detenerla. Un pequeño shock no fue suficiente para satisfacer su venganza. Ah. Pero en ese momento, sonó un grito que lo hizo girar inmediatamente antes de saber quién era el que gritaba. Vio que la capa que había envuelto a un bridge ahora tenía sus tentáculos afuera mientras capturaba a Daphne. La mente de Axel no tardó ni un segundo en deducir que era más importante. Matar a un bridge, por supuesto. No se sabe si esa loca estaría viva o muerta después de pasar por ese agujero y no se sabe a cuántos torturará si está viva. Si bien Daphne podría salvarse incluso unos segundos después, ¿verdad? Pero, incluso antes de tomar su decisión, su cuerpo ya se movía hacia Daphne. Daphne, que ya estaba atada, intentaba retroceder pero la criatura ya la tenía envuelta con sus tentáculos. Axel ya sabía que la criatura podía absorber hechizos normales y no confiaba lo suficiente en su puntería como para no golpear accidentalmente a Daphne. Por lo tanto, se acercó y comenzó a cortarlo con el cuchillo Valentino, haciendo rayos de luz azul con él mientras cortaba los tentáculos. Pero, los golpes de cuchillo que asestó usando la habilidad mágica del sistema, lo atravesaron sin causar ningún daño. Expecto Patronum. Una voz familiar vino detrás de él y Axel vio un enorme bud, descendiendo en picado, ayudándolo a arrancar la criatura con forma de capa usando sus garras. Aunque, a diferencia del cuchillo de Axel, la criatura parecía estar afectada por el Patronus. Eso es todo. Magia de luz. Se dio cuenta. ZNNNNN. Su cuchillo se encendió con una intensa luz dorada que pronto atravesó a la criatura con un chisporroteo audible. Punto exclamación de apertura exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. La criatura chilló de dolor terrible mientras rápidamente soltaba a Daphne e intentaba correr. No, tú también. Murmuró Axel mientras hacía una serie de cortes, todos dejando ardientes rastros dorados en la capa oscura de la criatura. Cuando Axel terminó, la criatura ya se había disipado. Terminado con su negocio, Axel miró alrededor de la habitación, esta vez con Arcane Eyes. La grieta había desaparecido, al igual que Voldemort y Umbridge.
Pero eso no es lo que estaba buscando. Aparte de él, Rose y Daphne, no había una, sino dos presencias más en la cámara. Y Axel pudo decir quiénes eran exactamente. Sin perder tiempo, con la piedra filosofal todavía en su poder, salió de la habitación después de asegurarse de que Daphne estaba bien. Tan pronto como regresó a la seguridad de su habitación, apareció la ventana de la misión. Misión especial completada. Obtén el elixir de la vida. El elixir de la vida, también conocido como elixir de la inmortalidad, es una sustancia que puede extender la vida de una persona indefinidamente siempre que la siga consumiendo regularmente. Solo puede crearse a través de una piedra filosofal. Necesitas obtener el elixir de la vida para poder completar la receta. Recompensas. Elixir de vida 3% de aprobación, habilidad especial. Armadura ligera, más información de Nether Dimensión. Axel frunció el ceño cuando nueva información se instaló en su cabeza. No tenía tiempo para esto. Ignorando la información crítica, primero sacó todas las herramientas e ingredientes de la poción de su bolsa con la urgencia de un drogadicto. Después de pensarlo un poco, decidió hacer las pociones él mismo en lugar de pedir la ayuda de alguien. Los materiales eran demasiado valiosos y había demasiado en juego que no estaba dispuesto a confiar en nadie. Sistema, ¿cómo extraigo el elixir inmortal? El de mando. Solo tienes que derretir la piedra. Sería más que suficiente para hacer la poción antes de que esté terminada. Axel frunció el ceño. ¿Derretirlo? ¿Finalizado? No entiendo, ¿no debería tener una cantidad ilimitada? Habría sido ilimitado si la piedra fuera real. El que tienes en la mano es solo una copia compuesta del elixir de la vida. El sistema le arrojó una bomba sin ceremonias. Punto, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué carajo? Esto no es real. Entonces, ¿dónde carajo está la piedra real? Pensé que la misión estaba completa. Disparó rápidamente. La piedra real está escondida bajo un encantamiento Fidelius en algún lugar, por lo que su ubicación no puede ser revelada. En cuanto a la misión, solo necesitabas el elixir de la vida cuyo sistema de localización te fue revelado y lo has obtenido en cantidad suficiente. De ahí que la misión esté completa. Axel se sentó en estado de shock al darse cuenta de que el sistema era correcto. Se suponía que debía obtener el elixir de la vida y el sistema también dio la ubicación del elixir de la vida. Fue su estúpido trasero el que asumió que solo obtendría el elixir de la vida directamente de la piedra filosofal en lugar de encontrar el elixir de la vida ya extraído. Pero, ¿no significaría eso que la piedra fue falsa todo el tiempo? No es de extrañar que las defensas fueran tan deficientes. Mirándolo desde otra perspectiva, probablemente sea bueno que sea falso. Después de todo, ¿quién sabe qué tipo de trampas pondría ese viejo si se pusiera serio? Axel suspiró. Entonces, sus planes de ser el hombre más rico del mundo tendrán que posponerse. Vaya cosa. Pero él todavía va a ser sanado. Y eso es lo que más importa. Otro día se convertirá en un rico inmortal. No es que la piedra filosofal vaya a ser destruida. Así como nadie fue tan estúpido como para poner la piedra real bajo tan baja seguridad, nadie sería tan estúpido como para destruirla, ¿verdad? Sin importarle realmente el pequeño contratiempo, Axel se centró primero en el asunto más urgente. Sí, iba a hacer la poción él solo, pero no es tan estúpido como para hacerlo usando sus jodidamente torpes manos. Tiene otros métodos para hacerlo. Opugno totalis. Murmuró tal como había practicado cientos de veces usando ingredientes falsos, la poción y las herramientas comenzaron a moverse por sí solas bajo el control practicado de Axel. Como ya ha afirmado, si se le da suficiente tiempo, no hay nada que no pueda hacer, incluso estando lisiado. Por eso va a ser sanado y lo merece. Después de llevar a la señorita Potter y a la señorita Greengrass a la enfermería, Albus Dumbledore se sentó en su oficina mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de esa noche. Extraordinario, realmente extraordinario. Murmuró asombrado. Lily Potter realmente se ha superado a sí misma esta vez. Pensar que ella realmente logró anclar la magia de protección al reino oscuro. Pero, eso significa que sus sospechas eran correctas y sus temores se han hecho realidad. Tom realmente fue absorbido por el inframundo, y con la afinidad de Tom, solo se puede llamar agregar aceite a las llamas ya ardientes. Eso significaría que ahora irá tras Rose con todo lo que tiene.
Porque, después de la pérdida de las llaves, Rose será su única forma de regresar a este mundo. A diferencia de cualquier otro, Dumbledore podía entender lo que pasó hoy con bastante claridad. Porque sabía lo que había sucedido hacía una década en esa noche de Halloween. Lily había estado investigando la dimensión oscura, también llamada dimensión inferior en ese momento. Cuando Voldemort vino por Rose como esperaban, Lily estaba preparada. Hizo un ritual que le otorgaba a Rose protección contra Voldemort. Cuando Dumbledore corrió allí y encontró el cuerpo de Lily entre los escombros, asumió que ella se sacrificó para impulsar el ritual. Pero no, después de investigar más a fondo, descubrió que ese no era el caso. Para impulsar el ritual, ella había usado la energía de la dimensión inferior. Y cuando Voldemort atacó a Rose, lo tomó totalmente desprevenido cuando la energía oscura lo atacó, casi destruyéndolo. Se abrió una grieta y lo arrastraron y lo transfirieron a la dimensión oscura. Pero, no fue solo. Lily de alguna manera también fue arrastrada hacia adentro. Dejando a Rose con una cicatriz en la frente donde la había golpeado la maldición asesina. Genio, puro genio. Elogió a Dumbledore. Dejando el asunto a un lado, Miss Valentino es otra bruja más que ha conseguido sorprender a sus viejos huesos. Salvar a la señorita Greengrass realizando un Patronus y luego matando a un Letifold, una criatura mortal, todo a la edad de 14 años. Dumbledore suspiró mientras se metía una gota de limón en la boca. Sí, las nuevas generaciones superan a las antiguas. Primero Lily y ahora Miss Valentino. Solo esperaba que a Lily le estuviera yendo bien en la dimensión oscura. Capítulo 47. Curado. Tan pronto como Martina entró a su habitación, se dejó caer en su cama, su cabeza todavía reproduciendo la serie de eventos que acababa de presenciar. Es un desastre. Concluyó con todo su genio. Su cabeza era actualmente un desastre y sus pensamientos se volvían locos. Habían sucedido demasiadas cosas, todo en unos pocos minutos, e incluso cuando pensó que estaba lista, se dio cuenta de que todavía estaba terriblemente desprevenida. Con tantos cambios, tenía algunas esperanzas de que no pasaría nada malo este año. Y ella también había decidido no involucrarse. Después de todo, ella ya había intentado jugar al héroe en su vida anterior y eso hizo que la mataran. Por lo tanto, acababa de pasar el año sin entrometerse y ocupándose de sus propios asuntos. Pero, resultó que su yo interior simplemente no podía encontrar la paz sin hacer nada, incluso después de saber que algo iba a suceder. Por eso, de todos modos, se encontró yendo hacia el pasillo del tercer piso. Si algo iba a pasar, sería esta noche. Y como esperaba, sucedieron cosas. Lo único que no esperaba era lo diferentes que serían las cosas. Tan pronto como abrió la puerta, encontró el cadáver de Fluffy tirado en el suelo. Pero eso fue solo el comienzo. El resto de las trampas también fueron destruidas y en lugar de Kirlimore, estaba el personaje más odiado en la última cámara, con un Horcrux de Voldemort alrededor de su cuello y dos chicas atadas. No podía entender lo que estaba pasando. Especialmente porque estaba el Horcrux de Voldemort aquí en lugar de su espectro. Después de eso, escuchó a Voldemort decir algunas líneas confusas. ¿Por qué diría que le concedería a Lily Potter una muerte fácil? ¿No está ya muerta? Ignorando todo eso, estaba a punto de ayudar a Rose, pero en ese momento, para su sorpresa, hubo un brillante destello de electricidad y un Umbridge cayó al suelo. Ese destello de luz le dio a Martina una fuerte sensación de déjà vu por alguna razón. Se dio cuenta de que en realidad podría haber alguien más presente en la habitación también bajo desilusión. Pero, ¿por qué esa luz me parecía tan familiar? En su dormitorio, Martina suspiró mientras se sentaba en su cama, renunciando a intentar dormir. Las sorpresas de la noche no terminaron ahí. La sorpresa más grande y desagradable fue cuando vio un Letifold real en persona, una criatura XXXXX. Hasta ahora, muy pocas personas han logrado escapar con vida de un Letifold y son tan raros que muy pocas personas saben de su existencia, y mucho menos han visto uno. Martina se estremeció al recordar la aparición de la criatura. Los Letifold son peores que los dementores. Se comen a sus víctimas y son prácticamente indestructibles. Y al ver uno, quedó extremadamente horrorizada incluso mientras lanzaba el Patronus. Porque, a diferencia de los dementores, un Patronus realmente no puede hacer mucho contra un Letifold. Y como esperaba, el Patronus no fue suficiente para disuadirlo de comerse a su presa.
Pero, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, aparecieron líneas doradas de la nada, como si alguien las estuviera cortando y el Letifold realmente sufrió daños. El Letifold soltó a Daphne y Martina ya se regocijaba. Pero, como si la persona invisible tuviera una vendetta contra la criatura, no se le permitió huir mientras cientos de miles de cortes se acumulaban en cada parte de su ser, hasta el punto que incluso Martina sintió una lo siento un poco por la criatura. En su dormitorio, Martina sacó de su bolso un libro sobre criaturas oscuras para investigar qué era exactamente esa magia. El friki que llevaba dentro se estaba volviendo loco. Después de esto, también tendrá que investigar qué pasó exactamente con Rose cuando Voldemort la atacó. ¿Qué fue esa turbulencia y la grieta en el espacio? Esto se sale mucho del canon. Dios. Han pasado tantas cosas que no hay manera de que alguien pueda calmarse después de tener tantas sorpresas seguidas, ¿verdad? Esta iba a ser una noche larga para Martina. Mientras tanto, sin verse afectado ni preocupado por los acontecimientos de la noche, Axel se encontraba actualmente en su estado más concentrado mientras seguía estrictamente los pasos de la receta para hacer su poción. Todo lo que había hecho después de conocer la receta fue para este momento. Y valdría la pena morir si fracasara ahora, después de haber superado tantos obstáculos. Por lo tanto, cualquier cosa que pasara esta noche sería lo último que tendría en mente en este momento. Continuó haciendo la poción mientras guiaba las herramientas usando su magia, prestando atención a cada detalle. Sí, si realmente quiere, puede ser bastante bueno haciendo pociones. Necesitaba mucha práctica y tiempo, pero, simplemente no podía confiar en nadie más que en él mismo para hacer esta receta. Viéndolo desde una perspectiva diferente, aún podría haber obtenido un sobresaliente en el examen práctico de pociones, pero habría tenido que revelar su habilidad de controlar múltiples objetos al mismo tiempo. ¿Y le importaba lo suficiente como para hacer eso solo para obtener una mejor calificación? ¡Demonios, no! Le tomó alrededor de 2 días hacer la poción. Durante este tiempo, en momentos en los que no tenía nada que hacer más que esperar, también revisaba la información en su cabeza que obtenía del sistema. La información sobre el mundo inferior. Contrariamente a sus expectativas, resulta que el mundo inferior no es solo una tierra sin ley llena de animales salvajes. De hecho, es bastante similar a la Tierra en algunos aspectos. Al igual que la Tierra tenía a los humanos como su especie inteligente gobernante, el mundo inferior tiene una raza llamada los elfos oscuros que gobiernan el mundo. O al menos lo hacían antes. Después de la aparición de Voldemort, el hombre de alguna manera encontró una manera de arreglarse y luego comenzó su ascenso al poder. Reclutó criaturas de todas las razas, corrompió a los elfos oscuros y logró formar un ejército que comenzó a conquistarlo todo. Cuando parecía que los elfos oscuros iban a perder, la reina de los elfos oscuros, Icitra Gielendros, reunió a todos los elfos oscuros restantes que todavía le eran leales y se escondió. Eso es todo lo que obtuvo del sistema. Pero no puede entender una cosa. ¿Por qué el sistema le daría toda esta información? Aunque no pasó mucho tiempo pensando en ello ya que se centró principalmente en hacer la poción. Entonces, ¿esto es todo, Axel murmuró mientras sostenía un frasco de poción que contenía un denso líquido plateado. Él lo había hecho. Después de tanto trabajo y espera, por fin llegó el momento. Y ahora que estaba a punto de ser curado, comenzaba a tener algunos pensamientos de último momento que no se le habían ocurrido hasta ahora. Sistema, si esta es una poción curativa muy poderosa, ¿curará mis cicatrices también? Preguntó con incertidumbre. Todo su cuerpo, como era de esperar, estaba lleno de una serie de cicatrices de todo tipo que había recibido a través de diversas lesiones a lo largo de los años. No, el área de las cicatrices se considera curada. Allí no hay nada que curar. Si desea eliminar las cicatrices, simplemente abra esas áreas. Esta vez sanarán limpiamente. Axel suspiró. No, gracias, creo que me quedaré con las cicatrices. Al contrario de lo que cabría esperar, en realidad no quería perderlos. Son un recordatorio necesario de lo que les sucede a los débiles. Le recuerdan los momentos en que los consiguió y lo que le llevó a conseguirlos. Le recuerdan sus errores. Y si era posible, quería que siguiera así. ¿Tienen mala pinta? Tal vez no. ¿Pero le importa un carajo? Demonios, no. Axel apretó y abrió el puño varias veces, saltó ligeramente sobre la punta del pie y realizó varios ejercicios ligeros diferentes seguidos.
Sí, odio esto. Murmuró mientras descorchaba la botella. Ahora que tenía la cura lista en sus manos, podía admitir libremente lo insoportable que había sido para él estar tan débil y lisiado. Y, francamente, no estaba dispuesto a permanecer así ni un momento más. Antes de tomar la poción, primero tomó una poción analgésica, luego sacó su cuchillo y se despegó la piel del dorso de su mano con dificultad, borrando la cicatriz que le dejó un bridge. Este no lo quería conservar. Será mejor que esto funcione ahora, murmuró mientras bebía el contenido de la botella de una sola vez. Tos. Pu. Tos. Empezó a toser inmediatamente y vio calor saliendo de su boca. La poción era tan fuerte que dejó una sensación de ardor al bajar por su garganta. Poco después cayó inconsciente. Timbre. Cuando finalmente despertó, Axel se sintió como si estuviera en un sueño. ¿Por qué se siente como si estuviera en el cielo? ¿Cómo puede sentirse tan relajado? Y lo más sorprendente fue, no había dolor. Y esto le hizo darse cuenta de que había estado sufriendo durante todo un año. Tolerancia al dolor. 87%. La tolerancia al dolor no disminuye su dolor. No, en absoluto. Es solo un indicador de cuánto dolor puede tolerar, soportar, sin dejar que afecte su estado mental o su funcionamiento corporal. Y su tolerancia al dolor había aumentado tanto que se había acostumbrado a soportar todo ese dolor sin dejar que afectara su vida diaria. Pero, ahora que no sentía dolor, se sentía bastante surrealista. Se sentía tan ligero que podía volar. Axel decidió centrarse ahora en lo más importante. Lentamente, muy lentamente, con toda la esperanza y la aprensión, se miró las manos. Estaban cubiertos de ceniza negra, pero esta vez, no temblaban. No estaban temblando y no dolían. De nada. Finalmente apretó y aflojó el puño y los ojos con satisfacción al darse cuenta de lo fácil que se sentía hacerlo, a diferencia de antes, cuando tenía que luchar incluso para moverlo. Ni siquiera se atrevió a pellizcarse para confirmar si aquello era un sueño. Si esto fue un sueño, déjelo quedarse un rato más antes de que despierte a la cruel realidad. Estoy curado, murmuró, secándose la humedad de los ojos. Estoy realmente curado, exclamó saltando, pero saltó tan alto que casi llega al techo. Acrobacias arcanas. Progreso. 19% pasa a 45%. El infierno, murmuró incluso cuando un montón de información nueva comenzó a llegar a su cabeza. Parece que su cuerpo realmente estaba muy estropeado, ¿eh? Sacó un cuchillo y empezó a girarlo en su mano como solía hacerlo. Inmediatamente después de eso, lo arrojó casualmente mientras quedaba enterrado hasta la empuñadura en el cráneo del Target Dummy. Timbre. 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 Lanzamiento de cuchillo. Progreso. Empuñando un cuchillo. Progreso. Habilidad especial desbloqueada. Manos mágicas avance. 3%. Axel ignoró todas las notificaciones. En este momento, se estaba divirtiendo demasiado dándole la bienvenida a una parte preciosa de sí mismo que pensaba que había perdido para siempre. Sacó su varita, la cual lo saludó con chispas multicolores a modo de celebración y tarareó con entusiasmo. Incluso mientras hacía eso, seguían llegando notificaciones de varias habilidades que aumentaban su competencia. Está bien, veamos, murmuró mientras apuntaba con su varita al muñeco colocado en el otro extremo de la habitación. Expulso. Cantó, pensando en empezar poco a poco, pero... ¡Bam! Auge. El hechizo golpeó al muñeco con tanta fuerza que fue lanzado directamente contra la pared, provocando que aparecieran grietas en la pared. MMM. Su varita zumbó con entusiasmo al amplificar tanta magia a la vez. Timbre. Timbre. Llegaron más notificaciones del sistema. Ja, ja ja ja, ja 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 ja, ja 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 ja. Y, por primera vez en mucho tiempo, Axel se rió libremente al sentir que se liberaba de los grilletes invisibles que lo retenían. Así, el año en Hogwarts había pasado con muchos eventos sucediendo. Misteriosamente, un tal Damien Malcolm descubrió que todas sus posesiones habían desaparecido sin dejar rastro. Mientras se volvía loco de rabia, el pobre chico no sabía que esto era solo un adelanto de lo que realmente estaba por venir.
Además, los rumores sobre cómo Rose Potter y Daphne Greengrass habían tenido un enfrentamiento con Voldemort y cómo habían logrado detener su regreso se extendieron por toda la escuela. Rose, que se había recuperado poco después de un día, logró darle a Gryffindor la copa de Quidditch inmediatamente después y, por tanto, la copa de la casa. Mientras tanto, Daphne, que resultó más herida de las dos, tuvo que quedarse un rato más en la enfermería. Pero mucha gente también la visitó y le dio regalos y obsequios, ya que también fue un héroe que sobrevivió a un encuentro con el Letifold de Voldemort. Pero, a pesar de toda la atención, Daphne no se sentía nada feliz. Porque, 1. Ella había fracasado absolutamente en conseguir la piedra. 2. La piedra ahora fue destruida, como lo confirmó Dumbledore, sin dejar esperanzas de que Astoria y Axel se curen. La esperanza de vida de su hermana no se extendería y cualquier posibilidad de que ella pensara que podría ayudar a Axel con su condición también se había esfumado. 3. Axel, la persona que más quería ver, ni siquiera se había molestado en visitarla durante estos días. Además, ni siquiera lo vio en el tren. Pero aparentemente, suficiente gente lo había visto como para concluir que en realidad no estaba desaparecido, simplemente no estaba dispuesto a conocerla. Daphne estuvo triste durante todo el verano porque los búhos no pudieron entregarle cartas y su espejo mágico se apagó. Casi había perdido la esperanza de su amistad, cuando a mediados del verano, de la nada, llegó un paquete anónimo dirigido a su nombre. Decía: aquí están las primeras palabras claras que escribo con mis propias manos en mucho tiempo. Gracias por ser mis manos hasta ahora. Dentro había una botella que contenía unas gotas de Silver Liquid con la etiqueta: para Astoria. Fin del vol. 1. Vol. 2. El ascenso. Prólogo. Una mujer pelirroja caminaba a toda prisa por los pasillos de un gran castillo. La mujer podría considerarse bastante hermosa, con ojos verde esmeralda y cabello rojo recogido en un moño. Llevaba una capa que cubría todo su cuerpo, dejando solo su rostro expuesto. Mientras la mujer pasaba, guardias de piel oscura y armadura negra se inclinaban ante ella con reverencia, aunque la mujer no parecía reconocerlos. Sacó su varita y abrió un par de puertas pesadas mientras entraba a la habitación. ¡Y Cifra! Ella gritó mientras entraba. ¡Y Cifra! Hubo una perturbación dimensional. En el norte de Alastropa. Tenemos que comprobarlo. Dentro de la habitación, había una mujer de piel chocolate empuñando dos espadas mientras luchaba contra múltiples criaturas. No llevaba armadura ni protección ya que todo su cuerpo estaba cubierto con una energía oscura que canalizaría en su espada. Esta mujer era alta, alrededor de 6'2", y con un cuerpo bien proporcionado que era visible a través de su pequeña prenda que solo cubría lo esencial. Tenía orejas largas y puntiagudas y un rostro perfectamente simétrico con rasgos exquisitos, pero sus ojos eran feroces y su disposición era tal que haría que cualquiera doblara sus rodillas en su presencia. La mujer, Citra, remató a la criatura mientras envainaba su espada. Lily, ¿qué es exactamente un dimensional como lo llamaste? ¿Es lo suficientemente importante como para tener que dejar de entrenar por ello? Preguntó con ligera molestia. Aunque por su comportamiento, se podía ver que trataba a la otra mujer como a su igual. Lily asintió con la cabeza con urgencia. Sí, lo es. Significa que Voldemort podría haber logrado abrir un camino de regreso al mundo medio. O tal vez alguien del mundo medio logró conectarse a este mundo. Y Citra inclinó la cabeza. Y eso es importante porque... Lily suspiró. Porque, si Voldemort realmente logra encontrar un camino de regreso a mi mundo, será destruido. Y no puedo permitir que eso suceda. ¿Ahora quieres ayudarme o no? Y Citra negó con la cabeza de mala gana. Preferiría no hacerlo, ya que solo sería beneficioso para nosotros si Voldemort se concentrara en otro mundo. Pero... Ella suspiró. ¿Cómo puedo negarte? Cuando eres la única razón por la que logramos sobrevivir tanto tiempo. Dijo mientras comenzaba a ponerse su armadura. Fin del vídeo. Con esto terminamos el video. Recuerden que si quieren más contenido como este, no olviden suscribirse y dejar su like.
Pásate por mi canal para ver más fics como estos, y sin más que decir nos vemos la próxima.